¿Cómo apaciguar la ira de Dios? Dice la palabra del Señor, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 36, lo siguiente. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que traigan sus Biblias, a Juan 3:36. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Me da un amén cuando ya lo tenga en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí, de acuerdo a este versículo, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene la salvación. Pero el que todavía no ha creído, ¿qué dice acerca de la ira? Que la ira de Dios está sobre él. Entonces esta persona que todavía no conoce de Dios, si él muere, ¿a dónde iría? Es la pregunta que nos haríamos en esta mañana. Si yo le preguntara a usted, ¿a dónde iría usted si muere en esta mañana? ¿Usted qué diría? ¿Iría al cielo o al infierno? A ver, usted dígame. Porque aquí debemos de estar seguros a dónde vamos a ir. Hay personas dentro de la vida de la iglesia que usted les pregunta, si tú mueres el día de hoy, ¿a dónde vas? Pues no sé. No, es que nosotros tenemos que tener una convicción en quién hemos creído y en quién hemos depositado esta confianza. Entonces, usted no puede decir, yo no sé. ¿Por qué? Porque me da indicios de que usted no es salvo. Y somos salvos, hermanos, de la ira venidera. Entonces, cuando usted le preguntan, si usted es salvo, debe de tener una convicción en quien ha creído. ¿Cuántos de aquí en realidad van a ir al cielo si murieran el día de hoy? Amén. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Creo que todos, ¿verdad? No, bueno. Porque en la otra sección anterior había una persona que no creía en el Señor Jesús y por la gracia de Dios confesó al Señor Jesús como Salvador personal. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahora en esta mañana vamos a ver cómo se inició la enemistad con Dios. Porque primero tenemos que identificar qué fue lo que pasó. Y vamos a nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. Y si alguien no trae su Biblia, acérquese a uno, hermanos, porque a mí me gusta que lo que yo enseñe, hermanos, usted lo verifique, hermanos. Usted, como los cristianos de Berea, usted tiene que ver que lo que yo digo, hermanos, sea bíblico. Y si no es bíblico, hermanos, tiene que rechazarlo. Amén. Amén. Vea lo que dice la Escritura. En el versículo 1, Génesis, versículo 1, dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Quién habló a la mujer? La serpiente. Y vea cómo la va a confrontar a la mujer. Con que Dios ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto. Y vea la respuesta de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero observa el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces, la mujer sabía que de un árbol no tenía que comer. ¿Quién le había dado las instrucciones? Dios mismo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Vean cómo la serpiente es astuta, hermanos. Ve el versículo 5, sino que
sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ve el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ve el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Abrieron los ojos. Abrieron los ojos El conocimiento. del pecado. Oh, sí, pero... Adquirieron la naturaleza pecaminosa, hermanos. Adquirieron la naturaleza pecaminosa y entró el pecado. Y cuando se adquiere la naturaleza pecaminosa, también entró ¿qué? La muerte. Y entró la separación entre Dios y el hombre. La relación que tenían entre Adán y Eva, hermanos, se rompió. Y nosotros estábamos representados por Adán, estábamos en los lomos de Adán, representando a Adán al hombre en el jardín del Edén. Por eso nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros no podemos ser salvos por méritos propios. No podemos acercarnos a Dios si no es el mismo Dios que nos da la salvación y la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Si antes caminaban con Dios, si antes convivían con Dios, ahora ¿por qué se esconden? Porque sabían que habían pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermanos? Ve el versículo 20, hermanos. Y llamó, el versículo 22, hermanos. Y le dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no se alargue su mano, para que tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque ya había tomado del otro árbol. Y ve el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase en la tierra que fue tomado. ¿De dónde lo sacó? Del Edén. Y ve el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora ellos ya no podían venir al Edén. Ahora habían sido destituidos del Edén. Ahora Dios hizo algo en ellos, hermanos. Ellos murieron, ¿cómo? Espiritualmente. Por la gracia de Dios no murieron físicamente, pero espiritualmente sí murieron. Entonces, vamos al Salmo 7, versículo 8. Salmo 7, versículo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos y juzgadme, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Quién prueba la mente y el corazón? Dios. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo y Dios está airado contra el impío
¿Cuántos días? Todos los días. ¿Quién está airado? Dios. ¿Cómo podemos apaciguar esa ira que dice ahí? Por medio del Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice la palabra del Señor: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino para llegar al cielo es por medio del Señor Jesús. Hay muchos que dicen muchos caminos llegan a Roma. Sí, usted se puede ir a avión, por barco, pero para llegar al cielo, el único camino que Dios ha establecido es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que venir por medio del Señor Jesús en arrepentimiento y fe, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, si usted se da cuenta, hermanos, la persona, ¿cómo viene y se salva? Si yo le preguntara en esta mañana, dígame, ¿qué es el Evangelio del Señor Jesús? Quiero sus opiniones, que usted me diga, ¿qué es el Evangelio del Señor Jesús? A ver, para ustedes, ¿qué es el Evangelio según la Biblia? Es el plan de salvación. Es el plan de salvación. Son las buenas nuevas del Señor Jesús para nosotros. Amén. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Si usted va a salir a evangelizar ahora, sabiendo que el inconverso, la ira de Dios está sobre él, ¿qué les va a enseñar? Hoy en día, hermanos, se enseña que Dios cambia matrimonios, que si tú recibes a Jesucristo, en este momento se va a mejorar tu vida económica, tu salud, que si tú recibes a Jesucristo, se enseña que si tu hijo es marihuano va a dejar las drogas y que todo se va a componer. Y ofrecen ese tipo de evangelio. Y hay un evangelio de la prosperidad que por ahí se escucha. En verdad, ¿qué es el evangelio, hermanos? Cuando usted vaya a tocar una puerta, ¿qué es lo que va a presentar? Todo eso que no sirve que les acabo de decir. ¿Qué es el evangelio? Es un plan de salvación, ¿no? Que murió, Jesús murió por nuestros pecados, para ser salvos. Amén. Bueno, Dígame el versículo. No, Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 15, versículo del 1 en adelante. Esa es pregunta para examen, hermanos. Por si les pregunta su pastor. Mira, siempre. ¿qué? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Hablando el apóstol Pablo, hermano. Vea lo que dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual que también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo según lo que estamos viendo en el versículo 1? El evangelio. Observa, versículo 2. Por lo cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. O sea, si no crees en lo que te enseñé del evangelio, entonces creíste en vano. Ve el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo primero que vamos a enseñar a las personas? Que ¿quién murió en el madero de la cruz? Cristo. Que Cristo resucitó, que Cristo murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Dios preparó desde antes de la fundación del mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo preparó en un pacto eterno entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo y dijeron que Jesucristo iba a venir y iba a morir en el madero de la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hace 2-3 semanas vimos la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad?
Y los que tuvieron servicio del viernes vieron cómo Jesús murió en el madero de la cruz. Cuando el Señor Jesús dice, tetelestai, a lo que tú me mandaste, lo he cumplido. Al plan eterno de salvación, Jesús lo había cumplido. Y luego dice, consumado es. Consumado es porque todo lo que hizo el Señor Jesús fue morir en el madero de la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ahora observe, cuando Jesús muere en el madero de la cruz, dice el versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, hermanos? No hubiera salvación. No hubiera salvación ni vida eterna. ¿Qué más no hubiéramos obtenido? Si estamos viendo que la ira de Dios estaba sobre nosotros, ¿qué más no hubiéramos obtenido? Aparte del perdón de pecados, ¿qué más no hubiéramos obtenido? La justificación delante del Padre. ¿Habrá un versículo que hable de esto? Que Jesús resucitó para nuestra justificación. ¿Habrá un versículo, hermanos, que soporte esto, hermanos? Romanos 4:25. Dice la palabra del Señor así, en Romanos 4:25. El que fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Ve? Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tuviéramos justificación delante del Padre. Y la ira de Dios no se hubiera eliminado. Vea lo que dice el 5.1, hermano, Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿para quién? Para con Dios. Entonces, hermano, la justificación, ¿para qué nos sirvió? Para eliminar la ira de Dios y para tener esa paz delante de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Entonces, cuán importante es que el Señor Jesucristo resucitó. Porque por medio de Él fuimos justificados delante de Dios y se eliminó la ira de Dios que estaba sobre ¿quién? Sobre nosotros. Ahora, hermanos, dice, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo vengo en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, ¿quién es el que pone en mí esa fe? ¿Esa fe proviene del hombre o proviene de Dios? Según las Escrituras. De Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 2, allá adelantito, versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. De la fe. Y esto no es de vosotros, pues ¿qué? De Dios. Entonces, ¿la fe qué es? Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, si ustedes le preguntaran en esta mañana, ¿cómo una persona se convierte al Padre? Tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué tiene que enseñar cuando va a tocar puertas usted? Que Cristo murió en el madero de la cruz para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día según las Escrituras y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Ese es el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. ¿Sí me entiende? No enseñe algo que no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque de otra manera la persona dice, pero es que a mí me dijeron, entonces Dios está fallando. No, Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros porque llevamos un evangelio diferente al evangelio que Dios nos ha dado. Vea lo que dice las Escrituras, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Está hablando el apóstol Pablo. Y en el contexto, hermanos, podemos ver que había un problema. Que los judaizantes decían, Cristo más la circuncisión es salvación. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que Cristo por sí solo da salvación y vida eterna. Pero en ese tiempo, hermanos, había un conflicto, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Había un evangelio diferente. Y es el que les dije. No que haya otro, sino que hay algunos, ¿ve? Que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de qué? De Cristo. Entonces, querían perturbar el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, hermanos, no se puede perturbar. Nosotros tenemos que enseñar nada más lo que dice la palabra del Señor. ¿Ve? Y estos judaizantes, hermanos, se creían más astutos y ¿qué decían? Jesucristo más la circuncisión es salvación. Y entonces ustedes creen que esta obra que iban a ser hecha de manos iba a llevarlos al cielo. No. Ve el versículo 8. Pablo les advierte, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿sea qué? Sea maldito. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. Amén. Usted tiene que estar seguro de lo que va a salir. Cuando su pastor le diga, acompáñame a evangelizar, hermanos, usted tiene que estar seguro del mensaje que va a compartir. ¿Por qué? Porque de aquí, hermanos, depende que la persona, usted le lleve el verdadero evangelio. Hoy en día, hermanos, en muchas de las iglesias o en muchas partes les decimos, a ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y levanta la mano la persona y dice, yo, pero no he entendido ni qué es el evangelio. Es esencial conocer el evangelio. ¿Sí me entiende? Miren, hace unos años se murió Jenny Rivera y su hermano, uno de sus hermanos que es pastor, hermanos, allá en Nuevo León, juntaron la gente y él según estaba evangelizando y dice, todos los que están aquí quieren estar donde está mi hermana Jenny allá en el cielo. ¿Sí? Levanten la mano, repiten esta oración, todos van a ir al cielo. Ah, caray. ¿Y dónde estuvo el evangelio? ¿Cuándo presentaste el evangelio? ¿Por qué haces promesas que no las vas a cumplir? ¿Sí me entiende? ¿Por qué ofreces algo que no lo dice la Escritura? Cuando usted va a hablar, debe de hablar con la Escritura en la mano. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hablar con la Escritura en la mano. Entonces, por eso es de que nosotros compartimos el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora observe, ahí en Juan 6:33 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la ira, sino no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí podemos ver que la ira de Dios está sobre el pecador que no se ha arrepentido. La pregunta que hacemos es, ¿cómo se puede apaciguar esa ira? Por medio de nuestro Señor Jesucristo.